Era una tarde sencilla, como cualquier otra, pero para Sofía, una niña de tan solo 8 años, ese día sería inolvidable. Caminaba junto a su madre, de regreso de la escuela, cuando su mirada se posó en una escena que muchos preferirían ignorar: un hombre sentado en la acera, con la mirada perdida y los hombros cargados por el peso de la vida. Su ropa estaba desgastada y su expresión reflejaba dolor, hambre y desesperación. Mientras todos pasaban apresurados, apartando la mirada, Sofía sintió algo diferente en su corazón. No solo vio a un hombre abandonado, vio a alguien necesitado de esperanza. Sin pensarlo 2 veces, se detuvo frente a él, juntó sus pequeñas manos y comenzó a rezar. Su voz suave, pero llena de fe, trajo un silencio inesperado a ese momento. Lo que nadie podría haber imaginado es que un acto tan simple cambiaría no solo la vida de ese hombre, sino también la de todos los que presenciaron esa escena. Quédense conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que sucedió después les conmoverá el corazón de una manera que jamás olvidarán. Sofía era una niña dulce, de tan solo 8 años, pero con un corazón más grande que su edad, era evidente. Vivía en una casa pequeña y sencilla a las afueras del pueblo, construida con ladrillos a la vista, donde el viento se colaba por las grietas y el techo de hojalata cantaba cada vez que llovía. Viviendo con su madre, doña Clara, y su hermano menor, Miguel, de 5 años, Sofía creció en un hogar humilde, pero lleno de amor y fe. Su padre falleció demasiado pronto, dejándole solo recuerdos y el coraje para seguir adelante. Su madre, una costurera local, trabajó incansablemente para proporcionar lo básico, pero nunca dejó que faltara una palabra de esperanza en el hogar. A pesar de las dificultades, Sofía nunca dejó que la pobreza apagara el brillo de sus ojos. Al contrario, parecía que cada adversidad la hacía aún más sensible al sufrimiento ajeno. Tenía una costumbre que la distinguía: siempre que veía a alguien necesitado, ya fuera un vecino, un compañero de clase o incluso un desconocido, juntaba las manos y rezaba. Para Sofía, ayudar no significaba solo dar algo material, significaba compartir la fe y transmitir esperanza. Era común verla sonriendo por la calle, saludando a los ancianos, ofreciéndose a ayudar a su madre con las tareas del hogar y cuidando a Miguel con la paciencia de una hermana mayor. Su corazón puro le hacía creer que, incluso en un mundo tan duro, la bondad aún podía transformar vidas. Y fue esta bondad la que la condujo, ese día, hasta el hombre de la calle. En ese mismo barrio, no lejos de la pequeña casa de Sofía, había un hombre al que todos llamaban simplemente Señor Antonio. Ya tenía más de 60 años, pero el peso de la vida parecía haberle añadido décadas a su cuerpo. El cabello blanco despeinado, la barba descuidada y la ropa desgastada eran signos de una lucha silenciosa contra la soledad y la pobreza. Pocos lo sabían, pero Seu Antonio tuvo una vida mejor. Durante muchos años, trabajó como albañil, ayudando a construir casas y edificios que ahora sustentaban a familias enteras. Pero, con el paso del tiempo, su dolor de espalda se volvió constante y los trabajos escasearon. Sin hijos ni esposa, terminó solo. Y cuando su salud finalmente se quebró, también perdió lo poco que tenía. Lo que una vez fue un hogar sencillo pero acogedor se convirtió en un mero recuerdo. Ahora, solo le quedaba un banco del parque y la fría calle como compañía. Su mirada, antes firme y llena de dignidad, estaba marcada por la tristeza y la resignación. Aun así, había algo profundo en sus ojos, una especie de llanto silencioso, como pidiendo ayuda sin necesidad de decir una palabra. Fue precisamente esa mirada la que conmovió a Sofía. Ese día, mientras caminaba por la plaza de la mano de su madre, vio al hombre sentado sobre un cartón, con la cabeza gacha y los hombros hundidos, como si el mundo entero le hubiera dado la espalda.
Sofía se detuvo, observó unos instantes y sintió algo diferente en su interior. No era solo lástima, era como si algo más grande la llamara a acercarse. Y, sin pensarlo dos veces, soltó la mano de su madre, corrió hacia el hombre y se arrodilló ante él. El señor Antonio levantó la vista, sorprendido de ver a aquella pequeña niña, vestida con sencillez, pero con un brillo inusual en los ojos. En ese momento, Sofía sintió una certeza inquebrantable: necesitaba rezar por aquel hombre. Sofía respiró hondo, como si buscara el coraje de algo más grande que ella misma. Puso su pequeña mano sobre la callosa del hombre y, con voz suave, preguntó: ¿Estás bien? Seu Antonio intentó ocultar las lágrimas que amenazaban con caer, pero no pudo. Simplemente asintió en silencio, y la niña, con la inocencia de sus 10 años, sonrió y dijo: «¿Puedo rezar por ti?». Esa pregunta, tan simple y pura, lo tomó por sorpresa. Nadie, en todos esos años de sufrimiento, se había molestado en ofrecer algo tan sincero. Balbuceó, intentando responder, hasta que le salieron las palabras. «Sí, si quieres, si puedes, hija mía». Entonces, allí mismo, en medio de la plaza, Sofía cerró los ojos, le apretó las manos con fuerza y comenzó a rezar. No eran palabras ensayadas ni difíciles, sino palabras que salían del corazón. Dios, el Señor que nunca abandona a sus hijos, mira a este hombre. Está cansado, triste y solo, pero sé que puedes renovar su esperanza. Dale fuerza, dale paz y demuéstrale que aún es amado. Amén. Al terminar, el señor Antonio no pudo contener las lágrimas. Lloró profusamente, como si ese simple gesto hubiera abierto un espacio en su corazón que llevaba mucho tiempo cerrado. «Gracias, mi niña», dijo con la voz quebrada. «Hace mucho que nadie me llama hijo de Dios. Creía que ya me había olvidado». Sofía, sin dejar de sonreír, respondió con firmeza: «Dios nunca olvida a nadie. Eres importante para Él». Mientras tanto, la gente que pasaba por la plaza comenzó a observar la escena. Algunos aminoraron el paso, otros se detuvieron un momento. Era imposible no conmoverse al ver a ese niño, tan pequeño y humilde, consolando a un hombre que soportaba tanto dolor. Al otro lado de la plaza, un hombre elegante observaba la escena con atención. Se llamaba Augusto y era dueño de uno de los supermercados más grandes de la región. Estaba acostumbrado a los números, las negociaciones y las reuniones, pero en ese momento, su ajetreada rutina se detuvo ante lo que vio. Desde el interior de su coche, Augusto vio a la niña arrodillada ante el anciano, sus pequeñas manos apretando fuertemente las suyas. Era imposible no conmoverse. Se quedó allí unos segundos, incrédulo ante lo que presenciaba. Una niña, que ciertamente tenía poco que ofrecer materialmente, le estaba dando al hombre algo mucho más preciado: fe y esperanza. Augusto respiró hondo. Se le hizo un nudo en la garganta y un viejo recuerdo le vino a la mente: su propia infancia. Él también había vivido momentos de necesidad, cuando su madre, viuda y humilde, solía poner comida en los platos de sus hijos, pero se quedaba sin nada. Recordó una vez que alguien ayudó a su familia con una canasta de alimentos, y cómo eso había impactado su vida. La escena ante sus ojos lo conmovió profundamente. Al ver a Sofía abrazando al anciano, Augusto vio no solo un acto de compasión, sino un mensaje claro: el mundo necesitaba más gestos como este. Apagó el coche, respiró hondo y salió. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con fuerza. Al acercarse, vio a don Antonio, todavía emocionado, secándose las lágrimas con manos temblorosas. Sofía, con su dulce mirada, lo consoló. «Disculpe», dijo Augusto con la voz cargada de emoción. «No pude evitar imaginar lo que pasó».
Sofía levantó la vista sorprendida, mientras que don Antonio simplemente bajó la cabeza, avergonzado. «Niña, lo que hiciste hoy vale más que cualquier riqueza», añadió Augusto, mirándola fijamente. «Me enseñaste algo que el dinero no puede comprar». Sofía sonrió tímidamente, sin comprender del todo el alcance de las palabras de aquel hombre. Pero en el corazón de Augusto ya estaban haciendo una decisión que cambiaría para siempre la vida de Sofía, la de seu Antonio e incluso la suya propia. Augusto respiró hondo y, mirándolos a ambos, se armó de valor para decir lo que su corazón ya había decidido. «Sofía, sé que no hiciste esto por interés propio, pero déjame decirte, hoy me mostraste el verdadero valor de la fe. Y gestos como ese no pueden pasar desapercibidos». Sofía sonrió, asintiendo con humildad. «Señor, solo quería ayudar. Siempre le pido a Dios que cuide de los necesitados. No quiero nada a cambio». Esas palabras conmovieron aún más el corazón de Augusto. Se arrodilló a la altura de la niña y, con lágrimas en los ojos, respondió: «Lo sé, pequeña. Precisamente por eso mereces ser bendecida». Luego se volvió hacia el señor Antonio, quien observaba en silencio, aún incrédulo. «¿Y tú? No estás olvidada. Hoy me aseguraré de que nunca más te falte comida ni dignidad. De ahora en adelante, ya no estarás sola». Antonio no pudo contener las lágrimas. Durante tantos años, había sentido el peso de la soledad y el rechazo, pero ahora, ante la simple oración de una chica y la decisión de un desconocido, su vida cobraba un nuevo sentido. Augusto los llevó a su supermercado. Les pidió que prepararan una gran cesta con comida, ropa y mantas para Antonio. También le ofreció un trabajo ayudando con pequeñas tareas para que volviera a sentirse útil. En cuanto a Sofía, se propuso conocer a su familia. Al llegar a la sencilla casa donde vivía con su madre y su hermano, quedó aún más asombrado por la sencillez y amabilidad de la familia. Decidió apoyarlos con una beca para Sofía y estipendios mensuales para que nunca les faltaran las necesidades básicas. Sofía, sorprendida, le dio las gracias entre lágrimas, pero repitió: «Señor Augusto, no hice nada con esto. Solo quería que Antonio supiera que Dios todavía se preocupa por él». Augusto sonrió y respondió: «Precisamente por eso, hija mía, Dios te usó para enseñarnos lo que es el verdadero amor». Ese día, 3 vidas se transformaron: la del señor Antonio, quien recuperó la esperanza; la de Sofía, quien aprendió que su simple gesto podía conmover corazones; y la de Augusto, quien descubrió que, detrás de todas las riquezas, lo que realmente importa es compartir el amor de Dios con los demás. Esa noche, el dueño del supermercado no pudo dormir tranquilo. La imagen de la niña rezando por el hombre se repetía una y otra vez en su mente. Había visto muchas cosas en su vida, pero esto era diferente. Se dio cuenta de que no era solo la oración de una niña inocente, sino un puro acto de fe, algo que él mismo no había sentido en mucho tiempo. Conmovido por este sentimiento, decidió buscar al hombre al día siguiente. Llevó ropa, comida e incluso le ofreció un trabajo sencillo en su supermercado, algo que pudiera devolverle la dignidad. El hombre, sorprendido, apenas podía creerlo. Fue como si la oración de Sofía le hubiera abierto las puertas que había estado esperando. Y no se detuvo ahí. El dueño también fue a casa de la niña. Encontró a Sofía, a su madre y a su hermano en un hogar humilde pero lleno de amor. Les explicó que no quería recompensarla por sus palabras, sino reconocer la pureza de su corazón. Ayudó a la familia con comida y prometió estar ahí siempre que lo necesitaran. Sofía sonrió y dijo con dulzura: «Solo quería que Dios lo cuidara», y lo hizo. El comerciante sintió un hundimiento en el corazón y comprendió que a veces los mayores milagros ocurren con gestos sencillos, de quienes menos esperamos. Pasaron los meses, pero nada era igual. Aquel hombre,
que una vez caminaba por las calles con la mirada perdida y desesperanzada, comenzó a escribir una nueva historia. Trabajar en el supermercado no solo le proporcionó un sueldo, le devolvió la dignidad, la sensación de ser útil y respetado. Cada sonrisa de un cliente, cada saludo de un compañero, era como un recordatorio de que la vida aún podía ofrecerle una segunda oportunidad. Poco a poco, recuperó la confianza en sí mismo y, con lágrimas en los ojos, pudo reencontrarse con familiares que antes se habían distanciado, creyendo que ya no había solución. Su rostro, antes marcado por el dolor y el abandono, ahora reflejaba esperanza y gratitud. Ya no era el mismo hombre olvidado por el mundo, sino un testimonio vivo de que Dios nunca abandona a sus hijos. Sofía, por su parte, seguía siendo la misma niña dulce y generosa, pero también en su interior se había producido una profunda transformación. Había visto con sus propios ojos el poder de una simple oración. La experiencia fortaleció su fe y le mostró que el amor de Dios obra de maneras misteriosas, incluso a través de los gestos más sencillos. Desde entonces, su confianza en la bondad divina no ha hecho más que crecer. El comerciante, que había presenciado todo esto, ya no era el mismo. Conmovido por las acciones de Sofía, comenzó a ver a las personas con más compasión y empatía. Inspirado por la pureza de la niña, decidió crear proyectos para ayudar a las familias necesitadas de la comunidad, convencido de que cada acto de bondad puede encender una llama en los corazones de los más necesitados. Entre los tres nació un vínculo especial, imposible de romper. El hombre, eternamente agradecido, visitaba a Sofía y a su familia de vez en cuando, siempre con palabras de cariño y gratitud. Para él, aquella joven de corazón puro no era solo una amiga, era un verdadero ángel, enviado por Dios para recordarle que la esperanza siempre renace. Y así, la vida de aquel hombre se transformó por completo gracias a algo que muchos podrían considerar insignificante, una oración sincera de una joven de corazón puro. Sofía descubrió que cuando entregamos nuestras acciones a Dios, incluso los gestos más sencillos pueden obrar milagros. El comerciante también aprendió que la compasión puede cambiar destinos y que nunca debemos subestimar el poder del amor. Esta historia nos muestra que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado por la gracia divina, y que Dios a menudo usa a personas comunes, como a un niño, para realizar obras extraordinarias. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias conmovedoras. Comparte también este video para que más personas se inspiren en el poder del amor de Dios. ¿Crees en el poder de la fe y la bondad? Si es así, escribe en los comentarios. Amén. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.